A continuación, salud hormonal. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Hormonal. Temas como la obesidad, la diabetes, la osteoporosis y problemas endocrinológicos en la edad adulta. Todo para una buena calidad de vida, con la conducción del Dr. Carlos Jaramillo. Salud hormonal. Estimados televidentes de Canal 29, Telesucesos, reciban un cordial saludo del Dr. Carlos Jaramillo, que dirijo el programa Salud Hormonal. En esta ocasión vamos a hablar del control de la natalidad con hormonas, porque nuestro programa es sobre hormonas. El control de la natalidad con hormonas es un hecho real en la humanidad entera gracias a las investigaciones científicas. Y estas investigaciones científicas han tenido una repercusión enorme, no solamente en el control de la natalidad, sino en otros dos aspectos fundamentales: los derechos de la mujer y del hombre en sexualidad y en reproducción, y, como ustedes saben, todo derecho trae como consecuencia responsabilidades. Y esto es algo que debemos hablar claramente en este capítulo del control de la natalidad hormonal, porque si no hay responsabilidad, no se puede exigir un derecho. Y la responsabilidad, como siempre insistimos nosotros, en salud, es de cada uno de nosotros. Nosotros debemos interesarnos por nuestra salud. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, debemos interesarnos en la salud. A su vez, quienes dirigen la salud en nuestro país, o en los municipios, o en cada ciudad, deben interesarse en estos temas que hablan sobre todo de la prevención de las enfermedades. La reproducción es un capítulo que siempre ha llamado la atención en todos los tiempos, pero el control de la natalidad con hormonas solo fue posible desde el siglo pasado. ¿Y por qué no se pudo hacer antes? Porque las investigaciones en medicina no habían avanzado al punto de descubrir cómo funcionaba el sistema reproductivo del hombre y de la mujer. Fue en las décadas de 1930, o sea, al comienzo del siglo XX, cuando por fin se descubrieron las hormonas sexuales. Y por primera vez se empezó a pensar que el manejo de las hormonas sexuales serviría de un control efectivo sobre la reproducción. Y así fue que a partir del descubrimiento de las hormonas sexuales y de sus mecanismos en el organismo, se empezó a estudiar cuál debía ser la hormona más importante para el control de la natalidad. Y se descubrió que las hormonas femeninas funcionaban de acuerdo al sistema superior del cerebro, en la región del hipotálamo y de la hipófisis.
y que cuando se daban hormonas femeninas disminuían la FSH y LH. ¿Y esto qué traía como consecuencia? Traía como consecuencia el control de la ovulación. No había ovulación, pero el resto de funciones de la mujer se mantenía. ¿Qué quiere decir esto? Que había la menstruación, que la mujer mantenía unos niveles adecuados de hormonas femeninas y no se menoscababa en absoluto su feminidad. Evidentemente, esto que se había descubierto en los laboratorios debía llevarse a la práctica. Y es ahí donde Sudamérica y especialmente Puerto Rico juega un papel trascendental en esto que constituiríase en una revolución a nivel mundial. Centenares de mujeres puertorriqueñas participaron en un programa de control de la natalidad por medio de sustancias hormonales. ¿Y qué demostró este experimento? Que definitivamente, cuando se realizaba con responsabilidad, se realizaba el control, la toma de las pastillas todos los días y no se olvidaba de tomar, el control de la natalidad llegaba a un 98%. A su vez, esta investigación también demostró que los fallos podían producir un embarazo no deseado. Por lo tanto, era fundamental la participación responsable, racional de quienes querían someterse al control de la natalidad. Estos experimentos se realizaron en la década de los 50 a los 60 y ya para el año 60 la Food and Drug Administration, que es la oficina nacional de los Estados Unidos que controla las drogas, daba autorización para que se ponga en venta para control de la natalidad y control de las ciertas alteraciones de la mujer en cuanto a menstruaciones de este tipo de sustancias. Y ahí viene otra de las repercusiones y otro de los aspectos trascendentales de este descubrimiento. La mujer, que tenía un sometimiento enorme al hombre, comienza a liberarse de este sometimiento. Ya no necesariamente la mujer tenía que estar siendo objeto de tener hijos y hijos solamente. Ella tenía en su poder las manos de controlar su natalidad. Y esto maravillosamente repercutía en una mejoría de su salud, algo maravilloso. Si se controla adecuadamente la natalidad, evidentemente disminuían los riesgos de los embarazos y además mejoraba el estatus social, económico y psicológico de las usuarias y de los usuarios. Y aprendíamos también que la reproducción era una responsabilidad masculina. Y esto a lo largo de estos años se ha ido profundizando y hemos llegado en los países más desarrollados a que las constituciones, las leyes, admitan estos métodos como naturales y se aumenten los derechos de las mujeres en cuanto a la reproducción y en cuanto a su función sexual. De tal manera que es muy importante que hablemos de los derechos de las mujeres, de los derechos reproductivos.
¿Qué se entiende por derechos reproductivos? Son aquellos derechos que buscan proteger la libertad y autonomía de todas las personas para decidir con responsabilidad si tener hijos o no, cuántos hijos, en qué momento y con quién. Los derechos reproductivos dan capacidad a todas las personas por decidir y determinar su vida reproductiva. Esto es trascendental para todos los seres humanos y evidentemente esto ha tenido una repercusión mundial. La pareja tiene el derecho para saber cuántos hijos puede tener y con qué espacio intergenésicos. ¿Qué significa eso? Que no voy a tener hijos cada año y durante 20 años que tiene el ciclo vital de la mujer. Yo puedo decidir que mis condiciones económicas, mi trabajo, tiene que estar de acuerdo a las posibilidades que yo tengo para crear a mis hijos. Crear no es solamente hacer hijos, sino también educarlos, estar pendientes de su desarrollo. Y esto necesita dedicación, tiempo, economía, y no el verse abocado a la angustia de que cada año viene otro hijo, y como el refrán era que con cada hijo viene con el pan debajo del brazo, yo deba despreocuparme de las economías, de la educación, de la armonía en su desarrollo psicológico, neuromotor y en la salud de mis hijos. De tal manera que se creaba el derecho a la reproducción, pero a su vez crecían las responsabilidades individuales y de la pareja frente a estas decisiones. Los derechos reproductivos, al igual que los derechos humanos, son inalienables y no están sujetos a discriminación por género, edad o raza. Esto, desgraciadamente, hasta el momento presente en muchos países del mundo no se cumple. La mujer, desgraciadamente, en muchos países del mundo se le obliga a que se case cuando los padres deciden. Y se casan a edades muy tempranitas, prácticamente siendo unas niñas. Esto, con el desarrollo de la ciencia y con la aplicación racional de estos elementos, se debe ir erradicando del mundo. Pero es necesario que tomemos conciencia, todos los seres de este planeta, de que esto es un derecho inalienable. Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de información de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. Miren ustedes, este punto es tremendamente importante para cada uno de nosotros, para beneficio de nuestras familias, y si es beneficio para nuestras familias, es beneficio
para la sociedad. Si nosotros tenemos hijos que nacen sanos, que les podemos educar adecuadamente, no vamos a tener en primer lugar niños enfermizos, que por cualquier cosa se tienen que ir al hospital o tienen que hacer gastos increíbles. Si somos responsables del nacimiento de nuestros hijos y tenemos una salud sexual adecuada, con los conocimientos actuales tenemos la seguridad de que van a nacer niños sanos, sin alteraciones genéticas, sin enfermedades, y le vamos a seguir haciendo crecer a este niño como crecen las plantas cuando son cuidadas desde que comienzan a nacer. Nacen fuertes, esos arbolitos se crean duros, rectos, y producen una satisfacción para nosotros y nos da la oxigenación. Pues, ¿qué más queremos nosotros en esta sociedad? Que tengamos hijos sanos, que además nos permitan una educación adecuada al máximo de las posibilidades que nos dan nuestras economías. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez que si en vez de tener 2 hijos, tengo 6 u 8 hijos, me va a alcanzar mis economías para dar la alimentación, la habitación, el cuidado que se merecen esos niños, el costo que involucra la educación, el costo de las escuelas, de los colegios, de los profesores, de los libros, de las computadoras actualmente que nos permitan desarrollar adecuadamente? Eso es imposible. Desgraciadamente, todavía en este planeta existen movimientos y religiones que hablan de que el hombre y la mujer deben tener los hijos que Dios disponga. Eso, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista médico, y de acuerdo con las legislaciones de gran parte de los países del mundo, especialmente los desarrollados, no estamos de acuerdo. Y hay otro problema. Hay mucha gente que hace una propaganda sin fundamento de que estas sustancias son peligrosas para la salud. Pero eso hablaremos en el siguiente programa. Aquí vamos a hablar claramente qué peligros tienen estas sustancias y en quiénes tiene peligros. Entonces, ustedes sabrán elegir con qué método controlan la natalidad y cuál es el mejor método que se adapta a ustedes. Siguiendo con los derechos, tenemos que saber que hay muchos derechos que han nacido por este descubrimiento y otros que se han solidificado. El derecho a la vida. ¿A qué tipo de vida? Preguntémonos. Evidentemente que la respuesta debe ser a una vida digna, no a una vida de miseria, no a una vida de sufrimiento, no a una vida de enfermedad. Si cuando estas cosas no se programan adecuadamente, responsablemente, con racionalidad, nos vemos llevados a esa vida. ¿Cómo va a ser igual que tengamos una familia de 2 hijos frente a 6 o 7 o 8 o 10, como era en el siglo pasado y anteriormente? Eso es imposible. Pero las cosas han cambiado totalmente en grupos familiares más reducidos, y cuando estas acciones se realizan con responsabilidad, repito, con racionalidad, los efectos son maravillosos. Hijos más sanos, que requieren menos medicinas, por lo tanto menos gasto para esa familia, menos gasto para el Estado. Hijos que van a crecer sanos y fuertes y por lo tanto serán productivos.
A partir de los 18, 20 años tendremos héroes que darán riqueza a esas sociedades, que producirán empleo para que estas sociedades nuestras no tengamos enormes cantidades de desempleo, enormes cantidades de habitantes que viven en el límite de la miseria y desgraciadamente algunos viven en la miseria. Por lo tanto, el derecho a la vida tiene que ser un derecho a la vida digna, un derecho a la vida con plenitud. El derecho a la procreación. Si yo con mi esposa me decido a tener un hijo, nadie, ni el Estado, ni ninguna persona me puede estar recriminando ni burlándose de que he decidido tener un hijo. Y en algunos casos hay parejas que han decidido no tener hijos. Y esas decisiones debemos respetarles. Lo que me parece absurdo es que teniendo estas posibilidades de control de la natalidad, nos lancemos sin racionalidad a tener hijos, no solamente en una mujer, en muchos casos en varias mujeres, y que las mujeres acepten esas condiciones, me parece tremendo, sabiendo que existen todos estos elementos para poder controlar la natalidad. Por lo tanto, tiene que haber la salud reproductiva, pero salud reproductiva sin conocimiento es imposible. Y por eso, en alguna medida, estas charlas que damos a través de telesucesos, yo creo que son muy importantes para la sociedad entera, porque estamos hablando de temas que abarcan toda la sociedad, a todo el mundo, a toda la gente. Aquí no hay discriminación. El conocimiento entonces debe incorporarse a través de la televisión, a través de las escuelas, a través de los colegios, impartiendo una educación sexual con responsabilidad, con racionalidad, porque el mal uso de esto puede tener repercusiones muy serias, tanto en el aspecto orgánico como psicológico. El derecho a informarme médicamente y adecuadamente sobre reproducción humana y sin censura política o religiosa. Debemos acabar con el tabú sexual. Tenemos que hablar de la sexualidad como es en el ser humano, no como me invento o pienso que es la sexualidad. No se olviden que la sexualidad es un instinto y el instinto se satisface adecuadamente. Si no satisfago adecuadamente un instinto, ese instinto se vuelve peligroso para mí mismo. Les pongo un ejemplo. Todos los seres humanos tenemos el instinto del hambre, pero porque tengo instinto del hambre tengo que comerme un cerdito o una vaca o una pierna de un animal o tengo que comerme un quintal de papas. Estamos hablando de cosas absurdas, ¿verdad? Pero desgraciadamente existe esto. La obesidad es un problema gravísimo, en donde vemos claramente que se ha roto con lo que es una satisfacción adecuada del instinto. La glotonería a ese sujeto le ha vuelto obeso y la obesidad conlleva múltiples enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? Hipertensión arterial que me puede llevar a la rotura de una arteria en el cerebro y quedo paralítico en una silla de ruedas, ni vivo ni dejo vivir a mi alrededor. Me puede llevar a una enfermedad gravísima como es la diabetes, que hasta el momento presente la ciencia no ha descubierto su curación definitiva y que lo único que tenemos ahora son armas para controlar, no para curar. Y para controlar
en una persona obesa la obesidad, lo primero que le decimos es que tiene que tener un peso adecuado. O sea, que tiene que controlar el instinto del hambre. Lo mismo pasa con la sexualidad, señores. Cuando no controlamos adecuadamente la sexualidad, van a haber serias repercusiones, infecciones, que son las enfermedades de transmisión sexual, perversiones, que eso no queremos que existan. Una de las cosas que votamos nosotros el domingo pasado es precisamente a una desviación de la sexualidad. Desgraciadamente nos hemos quedado pasmados que haya gente que haya votado no, que no se le castigue al pederasta. Me parece una cosa absurda, que no se le castigue a un sujeto que viola a un niño o a una niña. Eso no es de seres racionales. Me he quedado anonadado de que el porcentaje en el país sea de 26% y en una provincia llega al 40%. ¿Dónde estamos, señores? Esto no es racional. Esto es absurdo. ¿A dónde vamos a llegar con nuestra sociedad? Además de los problemas de pobreza que tenemos, de falta de educación, ¿a dónde queremos llegar con esta forma de votación? Pero bueno, no nos apartemos del tema. Tenemos derecho al acceso a servicios sanitarios de salud reproductiva y de planificación familiar. Evidentemente, eso es responsabilidad de los estados, de los municipios, darme ese acceso a la educación. Pero esa educación tiene que ir acompañada también de racionalidad para que sea efectiva. Por lo tanto, señores, estamos hablando de un tema trascendental para los seres humanos, un tema trascendental para la humanidad y evidentemente para todos nosotros. En la próxima vez iremos a la práctica, cómo se tiene que hacer el uso de estas sustancias. Hasta tanto, me despido y les agradezco por su atención. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Hormonal. Temas como la obesidad, la diabetes, la osteoporosis y problemas endocrinológicos en la edad adulta. Todo para una buena calidad de vida, con la conducción del Dr. Carlos Jaramillo. Salud Hormonal.